Saludos, buenas noches. Para mí un placer estar aquí en Globovisión de nuevo, después de tanta agua que ha corrido por ese río, porque creo que el país necesita programas como el que vamos a pretender hacer, que se debe, entre otras cosas, al esfuerzo de Vladimir, que es amigo mío de toda la vida, y de Manuel Felipe, que es mi papá. No le hemos hecho prueba de ADN, pero él es mi papá. De tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, de discutir estos temas que al país lo tienen conmocionado, emocionado y sometido, bueno, a esta polémica en la cual vivimos en un solo conflicto, debatir esos temas. Porque si bien es cierto, hay una emocionalidad en la calle que tiene que ver con lo que ocurre, con la falta de agua, de falta de luz, con todo eso, la política es un poco más compleja que los simples sentimientos que esa situación me puede generar molestia, alegría, lo que sea. La política es un problema de inteligencia, de analizar escenarios, de ver los factores que entran en juego, y eso es lo que pretendemos para que usted tenga las mejores posibilidades de analizar todo sin que nadie le diga, métete por aquí, métete por allá, sino que usted se forme su juicio. Para eso está el periodismo en esta época donde hay tanto fake news, la posverdad, tanta mentira, tanto manejo, tanto laboratorio, que hace, a veces uno se pierde buscando dónde están las verdaderas razones de las cosas y por qué ocurren. Y por supuesto, agradecerle a Vladimir, a Manuel Felipe, como dije antes, y vamos a comenzar con contraste y controversia, cuyo tema hoy tiene que ver con lo que pasó el 30 de abril, las secuelas que ello ha originado, y todo esto, bueno, la ausencia de cada día más gente en las movilizaciones, el cambio en el discurso de Guaidó, el cierre del gobierno, las persecuciones, las amenazas, todo esto que ha surgido, y el chisme que acabo de escuchar en el programa de Vladimir, que dijo Carlos Raúl Hernández, que hay unas reuniones con noruegos, es la cosa, Vladimir, bueno, pero vamos a poner ahí la introducción y ya Vladimir nos contará cómo es eso que hay unas conversaciones con Primero Justicia, Voluntad Popular, el gobierno, unos noruegos intervenidos. No estoy echando dedo, estoy haciendo noticia. Contraste y controversia. Bueno, y quiero, antes de entrar en materia, darle la bienvenida a Francisco Kiko Bautista a su casa, a Globovisión. La Junta Directiva del canal me ha pedido pues que oficialmente le demos la más cordial bienvenida a Kiko Bautista, Francisco Bautista, a su casa. Fue el primero que se fue y es el primero en volver, el primero que se fue y el primero en volver de aquel mar tormentoso que se vivió en aquel momento, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. La vida da vuelta. La vida da vuelta, ¿eh? Así es, bienvenido Kiko, y bueno, también un placer compartir con Manuel Felipe. Bueno, ¿no? encantado, ¿no? Siempre, bueno, y de recibir acá a Kiko. Kiko dice que yo soy su padre. Di la verdad. Sí, bueno, no tanto como su padre, pero hemos compartido experiencias y trabajo desde hace mucho tiempo. Cuando Kiko estaba dedicado a la pintura, y Kiko, tú sabes, era de esos jóvenes iconoclastas, ¿qué dicen? No, muchacho, bueno, estaba en esa onda de los jóvenes pintores rebeldes de esa época, y tuvimos oportunidad de trabajar en varias revistas. Así es, pero bueno, entremos un poco en materia, Kiko, introduce el debate, pues ya tú lo dijiste, bueno, y vamos fíjate. a entrar, por ejemplo, lo que tú me preguntabas sobre Carlos Raúl, no lo dije yo, el lo señor dijo Carlos Raúl Raúl Hernández en mi programa de radio ha dicho que hay conversaciones entre dirigentes o gente muy allegada a Voluntad Popular y a Primera Justicia con gente de un país nórdico. Yo no dije qué país. Cuando le pregunté sobre los nombres de esos dirigentes que estarían conversando con el gobierno, ¿verdad?, para llegar a acuerdos, Carlos Raúl, como lo dije en mi tweet, se hizo el noruego. Simplemente dije eso. Así es. Bueno, esto es precisamente quizás una derivación del 30 de abril. Puede ser, ¿verdad?, de ser cierta esa versión. Bueno, es decir, el 30 de abril abrió las puertas hacia una nueva situación, o estamos ante la insistencia en una estrategia que puede ser fracasada, ¿o no? Pero tú sabes que eso de la gestión, si no negociadora, al menos la colaboración que pueden prestar los países nórdicos, esa es tradición mucho, ¿no?, en este tipo de conflictos y en los procesos de mediación, porque siempre los países nórdicos se consideran al margen, ¿no?, de la confrontación geopolítica, ¿no?, mundial, y siempre son, digamos, un escenario para la reflexión, para contribuir a bajar las tensiones, ¿no? Entonces, eso debe ser, ¿no?, seguramente es cierto. Y además, no solo eso, sino que ha habido, todos sabemos, también reuniones de otro tipo, en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, con parlamentarios muy importantes,
muy cercanos al presidente Trump. Y bueno, siempre en la política, una cosa es lo que se dice, lo que es público, ¿no? Y otra cosa, en estas situaciones también está esa línea de contacto, que no significan acuerdos. Yo creo que una de las cosas importantes de destacar es que la política es conversación, ¿no? Y es diálogo. No necesariamente esas conversaciones conducen a acuerdos, ni significan que concesiones, ¿no?, de las partes, sino que simplemente es una actitud humana, natural, y que bueno, la gente quiere colaborar, claro, quiere colaborar. Son exploraciones que son necesarias también en un momento como este, pero fíjate, Kiko, me gustaría que nos metiéramos por el tema de las consecuencias, las derivaciones del 30 de abril. Por un lado, bueno, vimos la comunicación que envió Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Washington, planteando, bueno, al Comando Sur que está abierta la puerta de la cooperación para superar la actual situación política y sustituir al gobierno por las vías que ellos conocerán, ¿no? Ese es un punto importante. El otro punto importante es esta otra versión que surge de que hay un entendimiento, es decir, se mantienen todavía planteamientos quizás a dos aguas, políticas a dos aguas. Por un lado, la posibilidad de conversar, pero por la otra, la llamada amenaza creíble. ¿Es hoy la intervención una amenaza creíble? Tema para la discusión. Bueno, fíjate, yo veo una paradoja. El 30 de abril, Guaidó y Leopoldo se tiran esta iniciativa ahí en el puente. Si uno veía bien a Leopoldo estaba como esperando algo, pero pendiente de que algo iba a ocurrir y no ocurrió. Guaidó estaba mucho más en otra cosa. Esa primera fotografía primero generó, la aparición de Leopoldo ahí. Se dice que había sectores comprometidos, que sí, efectivamente había una conspiración, pero que cuando vieron a Leopoldo ahí dijeron, no. Porque el presidente Maduro, Diosdado y todos ellos han venido diciendo que ellos podrían, cómo no, llegar a una negociación de alternabilidad y entregar el poder, pero nunca a voluntad popular. Porque consideran que voluntad popular es como el enemigo, el que les ha planteado los conflictos durante todos estos años. Ahora, ese evento fracasa ese día, lo dice el propio Guaidó en el Washington Post, en una entrevista que le hacen. Y en el resto del mundo, no solo en Venezuela, sino en todos lados, se habla de que, bueno, ¿qué es esto? Y empiezan a prenderse unas alarmas, sobre todo en los Estados Unidos, donde aparece Bolton ese mismo día diciendo, bueno, sí, es que aquí estaba comprometido el presidente del tribunal, el presidente de la asamblea, Padrino y el jefe del SEBIN. Entonces se vende como una gran conspiración. Oye, valía la pena hacer lo que se estaba planteando, pero a medida que van contando todos los implicados, comienza a aparecer también una respuesta del gobierno, porque el gobierno también juega. Y dice, tú me querías tumbar, me vas a un golpe y empieza a meterlo preso. Y se endurece. Y se habla de que Diosdado agarra fuerza, que el discurso de que no debe haber impunidad, de que la falta de respeto permanente de la oposición, de no reconocerlo, que eso tiene que tener un parado ya. Entonces comienza la persecución, entonces cambia el cuadro. Y frente a la persecución y la represión, aparece Guaidó subiéndole el volumen a la intervención, lo hace en la Plaza Las Mercedes, al lado de una bandera americana, y le da la orden a Carlos Vecchio. Y ahí comienza también un registro. Oye, no había tanta gente, ¿qué pasó? Que cuando fueron a entregarle la carta a los militares, no había la gente que había secundado todas las manifestaciones de Guaidó. Algo está ocurriendo aquí. Pero la aparición de la carta de Vecchio al Comando Sur genera, uno revisa las redes, los chats, en todo el mundo, la Unión Europea. Fíjate, la Unión Europea iba a mandar una comisión técnica, ahora va a mandar una comisión de alto nivel. Bueno, porque la cosa se encendió. Entonces pareciera, si uno le mete la lupa y dice, bueno, una cosa va generando la otra. Ahora el tema de la negociación, el subirle, a mí me preocupa, y te lo dejo, vamos a hacerlo a Manuel Felipe, que te metas en una dinámica que, vamos a subirle presión al asunto, candela, pero después puedes caer en una dinámica donde no haya otro destino que caerte a plomo. Eso me preocupa, sobre todo porque en Venezuela las encuestas están reflejando que a la gente no le gusta eso, y por eso la ausencia o la disminución en las manifestaciones de Guaidó de gente. Claro, yo creo que ahí está, digamos, una disputa retórica con el tema de la intervención, ¿no? Y yo creo que en general es muy difícil que una persona asuma, salvo una situación emocional extrema, como dices tú, la necesidad de una intervención a tu país, ¿sí? Más allá de las razones que invoque. No solo porque no quisieras la intervención, sino por el costo que la intervención tiene.
La gente piensa que las intervenciones, y esa es la historia de las intervenciones en el mundo, a través de los años, las intervenciones pueden cumplir inicialmente un papel, claro, un ejército poderoso de una potencia llega a un país mediano y puede someterlo militarmente, pero el costo y las secuelas son incalculables y resultan absolutamente negativas, dañinas y afectan a la población, al ciudadano. Entonces, ese tema yo creo que no esté planteado en el caso de Venezuela. Se mantendrá la retórica. Y hay un tema que sí es importante señalarlo, que se está dando un paso ya concreto, que es con esta solicitud para activar el TIAR, ¿no? El Tratado de Asistencia Recíproca, ¿no? Interamericano. Interamericano, sí, de Río de Janeiro, porque eso se creó el año 47, cuando comenzaba la Guerra Fría. Y fue una manera de comprometer la diplomacia de Estados Unidos, ya comenzaba la disputa con la Unión Soviética, con el comunismo, de comprometer a los ejércitos latinoamericanos. Y después el año siguiente fue la OEA, en Bogotá, que era la instancia política, que se complementaban los dos escenarios para proteger, digamos, a Estados Unidos, sacarla del juego geopolítico y ponerla al lado. Ahora fíjate, ese TIAR había quedado enterrado, chico, con la guerra de las Malvinas porque Así Estados es. Unidos No le hizo lo caso. activó. Sí, pero fíjate lo siguiente, Argentina lo pidió y no lo- que el TIAR tiene esa historia, ¿no? Pero hubo como 20 solicitudes para aplicar el TIAR y nunca se aplicó. Hubo solicitudes cuando la cosa de Cuba, cuando bloqueó a Cuba el año 62. Hubo también cuando hubo una guerra que hubo entre Honduras y El Salvador, ¿no? Para que se aplicara. Hubo el caso de las Malvinas, donde no se aplicó, entre otras cosas, porque se opuso a Estados Unidos. Y después incluso cuando los atentados terroristas en Nueva York y en Washington se trató de aplicar. Pero a raíz de eso, México se salió en el gobierno de Vicente Fox y después lo hicieron Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, por supuesto. Me dicen que tenemos que hacer la pausa y antes de irnos a la pausa yo quiero leer lo que debemos, las redes sociales, nuestras redes sociales. Por ejemplo, @Kiko Bautista, el señor Bautista que regresa a Kiko es Globovisión. KICO. Ajá. KICO Bautista. @Manuel F. Sierra y @Vladi Piso Villegas P. Y el Twitter del programa, Contraste y Controversia, es @ContrasteGV. Y bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy, Contraste y Controversia. Hacemos la pausa, Kiko. Sí, vámonos Mande pa'l usted la corte. pausa, que usted hoy dirige el programa. Usted está Vamos volviendo para aquí. corte y cuando regresemos con Manuel Felipe Sierra y Vladimir y quienes habla, vamos a seguir analizando a profundidad, casi que ahogarnos todo este tema de las secuelas del 30 de abril.